Continuamos con las noticias y ahora vamos a hablar del tema de salud, ya que esta mañana se realizó una jornada de movilización y protesta de los trabajadores y las trabajadoras del Hospital Garrahan y del Hospital Posadas. Sí. Ellos marcharon al Congreso, ellas y ellos marcharon al Congreso de la Nación. Sí, el reclamo central está relacionado con la recomposición salarial, con el pase a planta permanente y también en defensa de la salud pública. Recordemos además que estas jornadas de protestas se vienen llevando adelante desde hace varias semanas, buscando la mejora en las condiciones laborales. Sí, las columnas de los trabajadores y las trabajadoras de estos hospitales confluyeron con los residentes y los concurrentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque ellos rechazaron la oferta paritaria realizada por el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós. Para hablar de este tema nos visita Ivonne Maya, ella es de la Comisión de Insalubridad del Garrahan, y también tenemos a la compañera Verónica. Buenas noches, gracias por acercarse hasta nuestros estudios y darnos esta entrevista. Así que para comenzar queríamos arrancar de qué se vivió con esta jornada de paro y movilización y qué piensan de confluir con los residentes y concurrentes. Perdón. Bueno, buenas noches y primero muchas gracias por visibilizar nuestro reclamo, porque uno de los problemas que tenemos es que no se difunde demasiado lo que venimos haciendo. Esta es nuestra tercera jornada de paro y movilización. Primero lo hicimos a los ministerios de Salud y Economía y hoy al Congreso porque se trataba el presupuesto. Venimos desde el Hospital Garrahan reclamando una recomposición salarial de años de haber perdido nuestro salario. Ustedes se acuerdan que en pandemia también tuvimos jornadas de lucha. Nosotros hicimos 2020, cuando nos dieron 7% en paritarias, vergonzoso en medio de la pandemia, y 2021, muchas jornadas de paro y movilización, pidiendo fundamentalmente salario y condiciones de trabajo. Hoy lo que creemos es que toda la salud está en peligro, la salud pública fundamentalmente, pero esto no deja fuera a ningún personal de salud de la Argentina. Hay un recorte importante planteado y está siendo llevado a cabo sin grietas, porque el Garrahan tiene 80% de su presupuesto de nación y 20% de capital, y ahí no hay diferencias en recortarnos. Y lo que reclamamos fundamentalmente en estas jornadas de paro y movilización es 100% de aumento en un pago sin cuotas, que lo que hacen es ir licuándonos estos aumentos y que se van calculando con salarios previos, y que ningún salario esté por debajo de la canasta familiar, que hoy ya está en 205.000 pesos. Eso por el lado salarial, y por otro lado que se consideren las condiciones agobiantes de nuestro trabajo. Nosotros trabajamos en un hospital en el que se atienden las patologías de mayor complejidad en edad pediátrica del país, incluso de la región, y eso consideramos que debe ser tenido en cuenta con un régimen especial que incluya licencias por estrés, reducción horaria sin afectar salarios y reducción de requisitos jubilatorios para todo el personal del hospital. Eso es básicamente lo que venimos reclamando hace unos años, y en estas jornadas es lo que seguimos reclamando, por ahora sin respuestas. ¿Y la confluencia que tienen con los residentes y los concurrentes? Bueno, hoy lo que pasó fue que confluimos con el Hospital Posadas, que también reclama por salario y condiciones de trabajo. Tienen mucha cantidad de compañeros contratados y precarizados. Y residentes y concurrentes vienen teniendo una lucha en las últimas semanas y no son escuchadas, que si ustedes vieran videos y los testimonios, tienen jornadas de 80 horas semanales, algo que aunque se duplicara o se triplicara el salario, hay que pensarlo como que eso no es posible, no es compatible con
con una vida saludable, tener semejante cantidad de carga horaria. Así que consideramos que se tiene que revisar todo el sistema, reducir los horarios también de residencias y concurrencias, y fundamentalmente concurrentes que ni siquiera cobran, con salarios de residentes que son por debajo de la línea de pobreza directamente. Así que la confluencia de toda la salud en una marcha multitudinaria de hoy fue excelente, nos visitó, se ven imágenes del momento en que nos trajo su apoyo Norita Cortiñas, que fue realmente emocionante. Y la verdad que estamos todos reclamando por lo mismo, porque la salud pública no se desbarranque y no se siga recortando presupuestos justo en quienes cuidamos la salud de la población. Ivonne, ¿cuáles son las condiciones de trabajo de un trabajador, una trabajadora de salud como del Hospital Garrahan? ¿Cuál es la diaria para aquellos y aquellas que no la conocemos? Nosotros lo que hicimos en 2019, justo antes de la pandemia, en febrero, sacamos un informe de meses de 2019 en los que tratamos de analizar y de poner en números y de manera contundente nuestro reclamo en particular de las condiciones de trabajo. Y con 3 patas en ese informe lo que hicimos fue evaluar las características de pacientes que se asisten en el hospital, a su vez encuestas que hicimos a personal de enfermería y qué licencias nos tomábamos los trabajadores. Y entonces tuvimos información que muestra que atendemos las patologías, como sabemos, más complejas, que fallece casi un paciente por día en el hospital, que son en su más del 50% menores de 1 año y que tienen 3 o 4 patologías complejas que los llevan a la muerte. Y eso, con eso sería suficiente para cualquiera, para decir quien está en contacto con semejante sufrimiento y con familias completas que sufren por esa, no solo los pacientes, sino sus familiares que sufren por esa situación, sería suficiente para decir, bueno, la gente que se expone todos los días a este sufrimiento, no es que lo queremos cambiar, queremos seguir atendiendo con ese grado de calidad y complejidad, o mejor aún, a pacientes con estas patologías, pero tiene que ser reconocido y reducirse la exposición a semejante estrés. Pero además tenemos la exposición, el hospital no está sectorizado, entonces por todo el hospital circulan pacientes con gérmenes multiresistentes, pacientes que reciben tratamientos de quimio y radioterapia y anestésicos y todos los tóxicos a los que podemos estar expuestos todo el personal de salud, pero además estamos expuestos a nosotros mismos con el grado de toxicidad que significa trabajar en esa situación de presión y angustia. ¿Se imaginan que la pandemia no hizo otra cosa más que agregarle peores circunstancias a todo lo antedicho? Y además en esas encuestas al personal de enfermería, claramente 70% no se siente realizado en su trabajo, 60% sufre enfermedades, no están conformes con el trabajo y en los últimos años incluso la OMS declaró como emergencia el burnout, lo que es el síndrome del quemado, ¿no? De la cabeza quemada. Y eso no tiene mucha vuelta atrás una vez que se produce, una vez que uno pierde ese entusiasmo y ese interés y se siente presionado todo el tiempo en el trabajo, es muy difícil revertir eso. Y además, las licencias que nos tomamos los trabajadores del Garrahan, de manera alarmante, más del 26% en 2019 fueron por trastornos mentales catalogados como depresión y ansiedad. Y eso es muy preocupante porque, bueno, sabemos que hay un subregistro de esas licencias porque es estigmatizante tomarse una licencia por trastornos mentales. Por lo tanto, habemos muchos que circulamos por el hospital teniendo que tomarnos las licencias, pero no nos las tomamos. Entonces, se suma a todo lo que dijimos antes y a la presión y a la complejidad, la característica de los pacientes,
nosotros mismos que somos bastante agobiantes y que la única solución planteada en toda la bibliografía es reducir la cantidad de exposición. Y algo importante, una aclaración importante a hacer es que no pretendemos que el modelo del hospital empeore ni que se reduzca el horario de atención. Cuando hablamos de reducción horaria, significa para nosotros reducción horaria en laboral del grupo de trabajadores, pero que incluso el modelo mejore y cubra las necesidades insatisfechas de la población que no accede a algunos turnos o a algunas prácticas, ampliando el horario, pero no con un mismo grupo y a expensas de nuestra salud, que se amplíe y que brindemos mejor atención, que seguro que va a redundar en beneficio de nuestros pacientes, porque los vamos a atender mejor, sin dudas, si estamos mejor nosotros. Ivonne, ahí nos explicabas con precisión cómo afectaba esta situación a los trabajadores y a las trabajadoras del Hospital Garrahan. También nos contabas que se atienden niñas de todo el país, inclusive de partes de América también. Ahora bien, esta situación que estamos viviendo, ¿cómo afecta al hospital en sí, en particular, digamos? ¿Qué perjudica en el desarrollo de lo que es la institución? El hospital, al hospital lo hacemos los trabajadores, la calidad de la excelencia del hospital sin duda depende de todos los trabajadores que nos esforzamos y a pesar de todo lo que dijimos, brindamos nuestro mejor esfuerzo y la comunidad lo reconoce. Es un hospital a quien la comunidad entera reconoce que brinda una atención de excelencia. De hecho, es preferido frente a otras opciones, incluso privadas, porque tenemos la mejor atención y queremos seguir haciéndolo. En principio, nosotros no afectamos la atención de los pacientes y en general tratamos de que no sean ellos quienes paguen por nuestro reclamo, que consideramos justo y que la comunidad la apoya, porque si ustedes ven toda la marcha, en cada esquina era autos apoyándonos, nadie siente que estamos pidiendo algo que no es legítimo y que no es justo, así que le pedimos a toda la comunidad que apoye nuestro reclamo de si estamos mejor pagos y con mejores condiciones de salario, sin duda les vamos a poder brindar la mejor atención que todo el mundo se merece. Ivonne, vos mencionabas recién que ya son 3 los paros. ¿Cuáles son las respuestas que les han dado hasta ahora y cómo sigue el plan de lucha? Porque me imagino que van a seguir en la calle. Sí, por ahora no hemos tenido respuestas adecuadas con este argumento del recorte del presupuesto y que no tenemos la posibilidad de tener la recomposición salarial que pedimos y tampoco las condiciones de trabajo. Por supuesto que lo que decide la Asamblea decide cuáles son los pasos a seguir y tenemos la próxima en unos días, así que veremos. Lo más probable es que votemos continuar con un plan de lucha que en principio irá siendo progresivo en la medida que tengamos o no respuesta. Ojalá que la tengamos antes y que todos podamos seguir trabajando, que es lo que queremos hacer por los pacientes.